a todos por esta brillante película. Y lo que te quiero preguntar es ¿cómo fue dirigir a Fernán Mirás? Era una preocupación que yo tenía y yo no quería hacerlo, la verdad. Y él me dijo, no vamos a hacer la película si no... Te tengo en el set. Me sirve el nombre para el afiche, haceme unas escenas. Así empezó la charla. Y yo estuve un tiempo diciéndole que no, y él que entonces no hacíamos la película. Y la verdad es que eso que me preocupaba resultó absolutamente... Lo que me pasó fue que actuar lo he hecho toda mi vida y dirigir por primera vez es una situación de mucha presión. Y terminó siendo el momento en que yo descansaba de dirigir. Hacía la puesta, me ponía y sentía que era como irme a mi casa, porque eso lo conocía mucho y me relajaba. Así que terminó siendo un descanso cada vez que me tocaba filmar. Era un poco incómodo estar vestido como el personaje todo el día, porque me vestía así desde la mañana los días que filmaba, entonces los técnicos no sabían si hacerme caso o tirarme una moneda. Pero la única situación muy paradójica que recuerdo como no hubo ningún conflicto con actuar y dirigir, salvo una escena en la cual mi miedo era no poder concentrarme y estaba muy concentrado y dijeron sonido, cámara, y yo me quedé y yo estaba en una casilla de lata y afuera estaba todo el equipo muriéndose de risa de que nadie decía acción y diciendo, si él no dice acción, y pasaron como 1 minuto y medio y de golpe dije, qué pelotudo tengo que decir yo acción porque estaba esperando que el director dijera ese hábito y afuera cuando me asomo estaban todos muertos de risa de que no empezaban. Fue el único inconveniente. Próxima pregunta. Para Fernán, ¿qué tal? Fernán, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Primero quería preguntarte por qué decidiste dirigir y segundo quería preguntarte por qué esta película como primera película. En principio, una cosa curiosa que me pasó fue que me di cuenta de que cuando empezó el rodaje me di cuenta de que empecé a perder muchos miedos porque me di cuenta de que estaba en un set desde los 17 años y que era el hinchapelotas que le preguntaba a todos todo. Entonces me di cuenta de que más o menos desde que empecé a actuar en cine siempre me interesó todo y que tenía muchas ganas de dirigir sin darme cuenta. Siempre en el almuerzo internaba al director de fotografía o si iba el guionista hablaba con... Recuerdo que a Aida Bornik la conocí y lo primero que le pregunté fue ¿qué libro me recomendás leer para escribir guión? Pero yo sentía que era algo que me interesaba como actor y que me daba conocer la técnica del cine. Siempre pensé que era como actor que lo preguntaba todo eso. Y después me di cuenta que terminó desembocando en hacerlo. Y básicamente fue la insistencia de Roberto Gisbert durante 10 años que me dijo tenés que dirigir y que me fue limando la cabeza y me fue permitiendo asumir. Yo tengo mucho respeto por el rol del director y eso me impedía un poco animarme. Entonces fue lo que terminó decidiendo. Y por otro lado, te diría que hacerlo con esta película fue porque yo con total sinceridad siento que yo me voy a sentir director si llego a ser hasta la tercera. Yo creo que después de 3 películas puedes sentir que sos director, sinceramente es lo que yo siento. Ojalá pase de la primera. Entonces lo que me pasaba era que me interesaba mucho hacer una película de género, sentir que quería aprender a dirigir haciendo un cine de género, un cine clásico, una escultura clásica, que fuera entretenido, que fuera interesante y que a la vez yo pudiera jugar algunos riesgos dentro de ese género. Entonces, para mí era una película de género que podía tener un tono muy particular por la particularidad del caso. Y entonces eso fue lo que me decidió empezar con esta película. Yo quiero sumar algo, y a Fernán le preocupan las injusticias también, y entonces me parece que la película le cerraba también por todos lados. Me parece muy injusto que ella conteste por mí. Acá, recién hablabas del tono. La película cuenta una historia muy dramática, pero el tono que vos le diste es tragicómico. ¿Por qué elegiste contarla de esa manera?
En parte porque lo primero que me dijo Roberto Gisbert, co-guionista de la película y coproductor, cuando empezamos a trabajar en el guion, es: yo creo que esta película tiene humor, en parte creo que tiene que ver con el humor que nosotros tenemos en la vida y tiene que ver también con el modo de sobrellevar esta historia que por momentos, sobre todo para los personajes que la padecen, los defectos de la justicia, en este caso tanto la víctima como el victimario, es la única manera de poder sobrellevarla. Y nosotros en un momento, más allá del expediente real del cual partimos, hicimos una investigación con montones de personas del Poder Judicial y lo que era obvio era que ese humor lo tenían ellos. Hay algo de lo que conocemos todos del cinismo de los médicos que pueden tener, de conversaciones que uno no oye. Bueno, en todas esas entrevistas oías frases que el humor negro era la manera de sobrellevar el trabajo que hacían a veces, que era ir a la cárcel a ver un tipo que no sabe si está condenado. Entonces me parece que la película también tiene por el tema que toca, también tiene un poco esa, digamos, básicamente la relación entre Paola Barrientos y Darío Barassi. Yo creo que algo de eso lo hemos visto y lo hemos escuchado, o los chistes que se hacen Oneto y Grandinetti respecto a qué elegante que está doctor y la gente quiere creer una imagen decorosa de la justicia. Digamos, son todas cosas que escuchamos y que uno las oye todo el tiempo en los tribunales y para mí eso también le dio ese tono a la película. El grabador. Para Victoria Oneto, bueno, un poco María. Perdón. No. Esto de María. Podemos llamar. Estaba con esto del grabador desconcentrada. No te preocupes. Quería saber qué te pasó a vos cuando el que te ofrece hacer una película es un par y nada menos que una ópera prima. Bueno, si te ajustaste a lo que dice el director y al guión, que es ciertamente maravilloso, más o menos, está muy bien hecho, o hay una colaboración, hay algo especial cuando pasa esto de parte de un par, y después el peso de la ley para vos en este tan controvertido personaje, cuál fue en la película. Bueno, nosotros fuimos compañeros, creo que en 4 oportunidades con Fernán, de obras de teatro y de una película, entonces yo ya lo conocía, ya la verdad lo admiraba mucho a Fernán. Y bueno, cuando él apareció con el guión, la verdad había algo antes de leer el guión que ya estaba a favor. Sabía un poco de su sensibilidad y de su inteligencia y quería estar en la primera película de Fernán. Quería estar ahí. Y después nada, el personaje, creo que es la primera vez que hago así una jodida importante en el cine. Y Fernán además me vino a ver actuar, estaba haciendo una obra Sonata de Otoño y sé que muchas cosas que pensó para las escenas tuvo que ver tal vez con cosas expresivas que vio de mí en esos materiales. Eso también sí, fue muy como generoso de su parte eso. Y la verdad, además, es bastante relajado ser dirigida por un actor. A veces hay algo con el tema del director de cine que la forma en que se comunica con el actor o los señalamientos es a veces difícil de decodificar o hay un vínculo a veces un poquito más tenso. Y bueno, y con Fernán era como eso, conversar, como podíamos hablar de una escena que teníamos en el teatro o en otra película así, cuando uno conversa con un compañero. Y nada, me sentí muy bien dirigida por él y nada, era un gran guión también, esto que vos decís, un guión muy entretenido de leer. Y en relación a lo del peso de la ley, sí, yo fui entendiendo es todo un mundo, el de lo legal, que yo lo había escuchado, tengo familiares, abogados, pero eso
saber un poco la cocina de las situaciones es muy impactante. Esto que decíamos de lo injusto, de la justicia, la verdad no existe lo que se puede probar, nada, es fuerte como situación. Y entonces sí, también era muy motivador, ¿no? de participar de un asunto así. Y además para nada solemne, el tratamiento no tiene ningún acartonamiento, ni solemne, eso es lindo también. ¿Segunda pregunta? Hola, buen día, Juan Millón. La verdad yo le quería preguntar a Roberto cómo fue el tema de la historia esta del expediente que le propusiste a Fernando un poco. Nos contabas ayer en la noche, hace años que estabas persiguiendo con esto. ¿Qué te motivó? Porque lo bueno, cuando Minghetti ayer lo presentó como una película de humor negro, yo el humor negro hasta el final no lo sentí. Me venía a la cabeza El patrono de García del Crimen, que esa película sí es triste toda la película. Acá conectas por otro lado, pero bueno, quería que nos contaras un poco la historia de este caso. En principio, este es un caso verídico que yo usé para mi tesis para recibirme de abogado. Es un expediente donde había tantos grises, donde había tantos huecos que fueron llenados espantosamente por la policía y por el poder judicial en aquel momento. Un caso del 4 de julio de 1983, los últimos meses de la dictadura, donde la policía armaba los sumarios, donde la policía calificaba lo que luego sería el expediente, y donde en la retirada de la gente del proceso se iban a llenar un montón de cargos de jueces como para cumplir esa sentencia. El cúmulo de situaciones fallidas de todo el expediente, la maldad demostrada por los funcionarios de la órbita judicial y de la policía, motivaba al principio como, primero el enojo, después la risa. Me dio vueltas mucho tiempo y trabajamos mucho tiempo sobre este hecho real, con montones de versiones del guión, y por fin en el 2014, cuando encontramos la mano de Fernando Sokolowitz, que nos dice que nos va a producir la película, con Fernando nos encerramos un año a trabajar un guión donde tuviéramos una película de abogados. Viste que están las de besos, esta era la película de abogados que nosotros queríamos hacer, y después de tanto tiempo de tratar de convencerlo a Fernando, 10 años para atrás se lo había ofrecido, me dijo que sí, Fernando dijo que sí, y nos dio una mano, peleamos un montón de tiempo por todas las cuestiones presupuestarias, pero acá estamos. Digo, en principio entonces, volviendo a tu pregunta, esto arranca en un expediente de un estudiante del último año de la facultad. Te quería preguntar con respecto a las locaciones. Nunca mostrás el pueblo, Fernando. La elección, esta elección, por ejemplo, de no mostrar el pueblo, tan escondido está que no lo mostrás, y quisiera saber el tema de el río o los ríos. ¿Del río? O los ríos. ¿Es el mismo río? ¿Se repite? ¿Son diferentes ríos? ¿Dónde es eso? Ah, en términos reales. Claro, locaciones. La película está filmada en Mar del Plata y en Necochea. El río es el Quequén, distintos lugares del Quequén, porque es largo, entonces lo recorrimos todo. Y Mar del Plata es la municipalidad de Mar del Plata, son todos los tribunales de la película, todas las oficinas, y el bosque Peralta Ramos. Digamos, lo que era difícil para la película era encontrar, te diría originalmente que en relación al pueblo, uniéndolo con eso, para mí hay una cuestión que yo la viví en alguna película donde actuaba un personaje que existió en la vida real, y he visto qué pasa en ese proceso cuando vos, por atarte a la realidad, te empezás a limitar. Y algo que me pasaba era dos cosas. Una era que el pueblo real, que yo sé cuál es, y tenía un trabajo de locación que había hecho él, digamos, de ver cómo era Primero íbamos al lugar real y ver qué película era, si era en el lugar real. Y para mí lo volvía más testimonial. Entonces siento que empezamos a volar con la idea de inventar un pueblo y de que el pueblo fuera,
la verdad es que a mí me gustan mucho los bosques. Es un lugar donde me siento, y yo sentía que además empezó a surgirnos la idea de que estaba la ciudad y el pueblo, y que el pueblo, en vez de un pueblo de western, digamos, o un pueblo quieto, sin nada, nos empezaba a aparecer la idea que surgió un día que él me hablaba del origen de la justicia como tal, y que organiza la civilización, y empecé yo a sentir que el pueblo tenía que ser un pueblo donde parecía que había caído una bomba nuclear y la civilización los había dejado ahí. Y esa idea empezó a cobrar un montón de... Yo sentía a partir de ahí que la película se dividía entre estos seres totalmente incivilizados, abandonados en ese pueblo que uno diría, no sé qué pasó, ¿no? Ya no llegan los barcos, empezó a quedar y quedó esta gente ahí tirada, como pasa en algunos pueblos. Y por otro lado unas oficinas con personajes totalmente afilados y civilizados, inteligentes, que empiezan a medida que pasa la película haciendo cosas cada vez más incivilizadas y pagan la consecuencia estos seres que parecían animales para ellos, ¿no? Que ella no entiende, no lo puede ni siquiera comprender al acusado. De alguna manera empezaron a brotarle ramas a ese pueblo, ¿no? Empezó a convertirse en un bosque y empezamos a pensar que estaba dentro de un bosque y empezó a surgir para mí la sensación de que ya no supieras dónde era, en qué época era. De hecho, con la ropa, buscar autos más viejos, todo era como ya que sintieras que no sabes dónde existe ese lugar. Y así se fue armando. En ese sentido fue muy importante en un momento, en realidad, el bosque Peralta Ramos lo usamos con bastante limitación porque lo que era muy difícil era encontrar un bosque que no tuviera cables, postes, porque todos han crecido mucho. Y lo que estaba en Necochea era ese inmenso bosque en el medio de Necochea, a 2 cuadras del centro, donde los actores podían ir al baño, y que haces 2 cuadras y ese cruce de caminos está a 2 cuadras del centro, ¿no? Es una maravilla. Y nada, era como que fuimos encontrando el lugar, y encontrar el lugar, como nosotros empezamos a trabajar locacionando antes de saber cuándo podíamos filmar. Él vive en Mar del Plata, yo me venía a Mar del Plata y recorríamos toda la costa. Muchas escenas surgieron en el guión, fue muy bueno no tener recursos antes de empezar a filmar, mucho antes, salvo irte con el auto para que alguien tengas un jefe de locación. Te diría que si vuelvo a filmar y trataría de ir a mirar antes las locaciones, porque el cruce de caminos donde ella llega al pueblo surgió porque lo vi. O sea, estuve ahí y dije, acá tiene que llegar. O sea, originalmente llegaba a una estación de Miltro, y así fue apareciendo todo el pueblo en relación a los lugares que veíamos. No vemos calle, no vemos pueblo, yo no me imaginé el pueblo. Era como una casa acá, un árbol, un bosque, una comisaría que no... Sí te diría que en un punto, mi hermana se fue a vivir a un lugar que es así también. Eso alimentó mucho para mí la visión del pueblo. Es un lugar que ahora creció en Córdoba, pero cuando ella se fue a vivir ahí, había una casa allá, una casa acá, lo que sí había caminos y postes, pero... Entonces, para mí, me gustaba mucho la idea de que cuando ella llegara, recorriera ese lugar y nadie... Me ha pasado cuando fui a lo de mi hermana, nunca encontraba la casa, no había un número, nadie te decía... Iba de acá para allá buscando un ser humano que te indicara algo. La pregunta vuelve al expediente original y a los personajes reales. Quería preguntarles si son conocidos el juez y la fiscal que después es jueza, y si la verdadera abogada ya vio la película y si piensa mostrarla en el colegio de abogados. Lo que le podemos mostrar a los abogados, te puedo asegurar que ya lo saben ellos. Es una película que uno diría, qué miedo mostrársela a abogados. Y ellos lo que te cuentan son 10 cosas más peores que lo que ven en la película. Y sienten que está retratado el mundo ese, y que algo que nos pasó era que poníamos más expedientes en el set y no resultaba creíble. Y todos decían, che, sacan expedientes. Y nosotros casi filmamos verdaderamente en tribunales, o en Buenos Aires o en Mar del Plata, y estuvimos viendo el lugar y no entra nada más que papeles, no te entra una cámara.
Y algunos abogados, hubo una proyección donde había muchos abogados que me mandaron por WhatsApp montones de fotos como diciendo, mirá lo que yo te... Es más de lo de la peli. Pilas y pilas en pasillos y ese tipo de cosas. En relación al caso real, ¿cómo decirlo? Creemos que no vive nadie de los personajes de la película. En realidad lo que hicimos fue hablar con gente conocida, conocemos la gente que los conoció. Hoy en día no vive nadie. Bueno, yo sé del personaje que personificó. También vi el expediente, que es lo que ellos dicen, muchísimo peor, o sea, parecería algo inverosímil. Uno diría, mira, está mal escrito, ese guión, nadie te va a creer semejantes barbaridades enormes. Pobre gente, la verdad es tremendo. Y esta señora sí, es así, o peor, me parece. Anoche en la proyección, alguien que la conocía le dijo a ella, yo la conocí, y contó cosas mucho peores que lo que vemos en la película. Sí, No, de hecho era profesora mía en la facultad. Y así se volvió él. Su profesora más admirada en la facultad. Sí, el personaje Paola Barrientos en realidad era el tuyo. Sabes que Paola me copió muchas cosas de mi reguera. Se acomoda la rodilla, hace un montón de cuestiones. Es verdad. Tenía un problema mientras estábamos por filmar y yo empecé a hablar, digo, ¿viste el topo cómo se para, que se apoya en las mesas? Y Paola empezó a hacer todo lo que hacía en el topo en el set. Lo miraba y veía cómo se apoyaba. ¿Qué tal? Buenos días, Chango Coria, Canal 12 de Posadas, Misiones lejos, 1800 kilómetros de acá. Y con lo que ustedes cuentan, nace las ganas de ver esta película y nacen las ganas que se vierten. Entonces, permítanme preguntarle al señor encargado de contarme si es que hay posibilidades, si hay contactos, o tenemos que trabajar desde festivales que tenemos o desde grupos para que la película vaya a Posadas, a Misiones y contar si es posible, todo es posible en el cine. No, en realidad, yo de esta película recibo mucho elogio, mucho interés del exhibidor. La película la vi con Fernando y una mirada y me sentía muy nervioso en esa. Son las cosas que a mí me gustan. Sentirte que te olvidás y estás en el caso. Y nada, yo creo que hemos conseguido lo del Mar del Plata la semana que viene, maravilloso, y ya me escuché hacer el premier, después nos están pidiendo San Juan porque está el actor, y también en los cines la están pidiendo la película, suponemos que vamos a salir con 20 salas, 21 salas y muchos espacios del interior. Yo quiero salir donde hay un espacio Inca, que también la película se vea, y en provincia también, creo que la crítica va a ayudar. Y yo viendo la película, a veces preguntaba, pero muchas veces tengo experiencia con actores que te dicen que sí, cuando leen guión, no, Pascualito acá, pero si después no leen el guión, tengo otra película, y yo sentía que no era la primera película de Fernando, porque era tan profunda, tan buena, que yo creo que los actores querían estar, pero creo que los actores querían estar porque había un guión maravilloso que contaba toda la situación de un tema de Argentina o de afuera, cualquier país pasa esto los abogados. Entonces, yo siento eso, que no es una primera película. Esa experiencia y muy buen guión, gracias a Roberto y a Fernando. Así que vamos a pelear. La quiero, la amo, quiero verla en el mundo. Me encanta. Tenemos tiempo para la última pregunta. Voy directo. Un segundito. Como actor y como primer director, ¿te costó mucho elegir el reparto? ¿Hiciste casting? ¿Cómo manejaste toda esa tarea tan delicada de armar el reparto de esta película? En un punto te diría que en algunos casos, yo sé lo que implica el riesgo de ir a una ópera prima. Tampoco es que es la muerte de nadie, porque uno lo ha hecho, y uno sabe que en general apoyarse al director en cosas en las que puede estar más perdido,
como alguien, como actor, digo, ¿no? Cuando te llaman. Pero yo sé lo que implica, que es que vos de otros directores podés ver otra película y tener una idea. Cuando es una ópera prima, y por otro lado, mi formación no viene de la escuela de cine, sino del set, entonces también implica ese riesgo. Lo que a mí me pasó fue que, curiosamente, no me hubiera atrevido a ofrecerle el papel a este elenco, y en algunos casos, que yo cada vez que lo pienso lloro en mi casa, es el caso de Darío y María. Yo fui a ver un ensayo de María de una obra de Veronese, y lo curioso es que además había visto a María en esta obra, en Sonata Otoñal, y hubo cosas del guión que yo modificaba. En un punto te sirve tener una actriz muy buena en la cabeza, así después no esté en la película, porque si es muy buena, a veces te estimula las escenas, te las imaginas. Bueno, y María la teníamos en la cabeza hace tiempo, pero bueno, nada, cuando llegara el momento de definir el elenco, yo no sentía que me podía animar. Y fui a ver un ensayo y María me dijo, che, Siembroski, me dijo, vas a dirigir una película, y María me dijo, pero ¿necesitas algo? No puedo hablar. Y a Darío estuve en un asado, y alguien dijo, che, Fernán va a dirigir, y Darío me dijo, che, ¿qué necesitas? Darío se estaba yendo a filmar con Almodóvar la mañana siguiente. Tengo que decir, bueno, no sé si decirte, y le digo nada, y me miró así, que se dio cuenta, y durante la noche 4 o 5 veces, en mitad del asado veía que me estaban mirando y me decía, boludo, ¿necesitas algo? No. ¿Cuándo filmás? No, nada. ¿Dónde se filma? En Mar del Plata y Necochea. Y pasaron literalmente 2 horas y en un momento me dice, pelotudo, ven. Vas a dirigir una película, ¿necesitas algo? De verdad te lo estoy diciendo. Tengo un juez que se filma en Mar del Plata y Necochea que me muero porque haga, pero no sabía decirlo. No me hubiera atrevido. Me dice, ¿dónde? Necochea, Mar del Plata. Me encanta Mar del Plata, tengo amigos. Dame el guión. Le mandé el guión y me llevó a Madrid y me mandó un WhatsApp que decía, me encantó el guión, lo leí en el avión, hago la película. Y fue como muy conmovedor para mí, compañeros que yo conozco de muchos años además, y yo le decía ayer a María, era muy raro porque son María, Paola, Darío para mí, y que recuerdo con cada uno el primer día de rodaje de cada uno, decir, esto es mi película. Como que aparecía la figura de lo que son y el prestigio que tienen y la experiencia que tienen. Como que veía entrar al set a esos actorazos y no a Darío, que con el que comí un asado, ¿no? Que como compañero tengo otra. Entonces esa fue un poco la experiencia. Y por otro lado, hicimos un casting bastante largo, muchos actores, filmando en Mar del Plata y en Necochea, usamos gran parte del equipo del lugar, hay muy buen equipo, gente muy capacitada, o sea que mayoritariamente el equipo era de Mar del Plata, de técnicos, y hay muchos actores que son de Mar del Plata, entre ellos Daniel Lambertini, que hace el gringo, el comisario, y fue empezar a pensar qué actores había. Yo sabía por el topo que había muy buenos actores, y descubrir, digamos, el caso de algunos de ellos que hacen trabajos. El gringo es como una especie de revelación, un personaje muy difícil, y Lambertini tiene un talento así que mucha gente no conoce, y fue una jugada, fue maravilloso verlo a él resolver eso que implicaba mucho riesgo, ese personaje en particular. Lamentablemente se nos terminó el tiempo, pero queremos agradecerles profundamente este momento que compartimos, la película que vimos anoche, y bueno, muchísimas gracias por habernos ayudado a cerrar esta jornada de conferencia.